Buenas noches a todos. Entonces iniciamos esta séptima entrega de Historia de la Iglesia Antigua. Hemos venido avanzando desde los orígenes de la humanidad, lo que conocemos, hasta este periodo en donde en la última clase estuvimos hablando acerca del imperio de los amorreos. Estuvimos hablando de Hammurabi, del código de Hammurabi y de cómo este documento ha influido notablemente dentro de la historia antigua y reciente, porque el código de Hammurabi es demasiado influyente dentro de los códigos legales existentes en la actualidad. También hacíamos una comparativa entre el código de Hammurabi y el código de Moisés, el código de la Biblia, la ley, y llegamos a la conclusión de que la ley incluso termina siendo, a pesar de lo fuerte que es el código de Hammurabi, llegamos a la conclusión de que el código de Moisés es todavía mucho más fuerte y más difícil de cumplir. Hoy vamos a retomar, vamos a integrar varias clases, varias de las clases anteriores, digamos que confluyen en este instante, y le hemos denominado los descendientes de Abraham. Vamos a ver un recorrido largo de, de la familia de Abraham, y ya no va a ser extraño porque cuando estemos hablando de la familia de Abraham, estarán recordando las clases anteriores con los diferentes escenarios y los diferentes personajes que ya hemos venido descubriendo. Entonces, quiero regresar nuevamente hasta Abraham, hasta el escenario de Abraham, que lo ubicamos allá en la tercera dinastía de Ur. Recuerdan ustedes entonces que hemos considerado que la vida de Abraham se desarrolló principalmente durante el final de esta tercera dinastía y un periodo difícil en el cual varios pueblos emergentes intentaron tomar el control de la región de Mesopotamia, y cómo nos encontramos con un Abraham que termina haciendo un recorrido que era complejo. Era más fácil para el periodo de violencia que se vivía en aquella época, era más fácil quedarse resguardado dentro de los muros de las ciudades junto con las personas que podían proteger a sus familias o a sus amigos. Pero Abraham decide marcharse por una instrucción que había recibido de parte de Dios, que hemos dicho que fue una instrucción que se dio en dos fases. En la primera, cuando se le dice deje a su familia y váyase al lugar que yo le voy a entregar, y cuando leemos detenidamente la escritura nos encontramos que es Harán, el papá de Abraham, quien decide marchar, perdón, llegan a la ciudad de Harán, en donde encuentran ahí en donde se estacionan durante un tiempo. Y luego de ese tiempo es que Abraham vuelve a recibir un segundo llamado cuando muere el papá, y deciden entonces ahí sí marchar hacia la región de Canaán. En este periodo han ocurrido muchas cosas. Estamos entre la tercera dinastía de Ur y el inicio del periodo de los amorreos, es decir, el inicio del primer imperio babilónico. Y ahora entonces nos encontramos con diferentes escenarios que se van cruzando y con diferentes personajes. Y quiero, en los capítulos de esta semana, los que han quedado para lectura, son capítulos cortos. No se vayan a dejar confundir porque aparecen como 4 o 5 capítulos puestos en la plataforma, pero realmente son capítulos cortos, así que no parece tanto como realmente, no es tanto como realmente pareciera. Entonces decimos que Abraham, pues, tenía alrededor de 100 años, según el texto bíblico, cuando nació Isaac. Y decimos que también el texto bíblico nos enseña que Abraham vivió alrededor de 175 años. Significa que para la muerte de Abraham, Isaac tenía en promedio unos 75 años, aproximadamente unos 75 años. Eso nos permite ubicar el nacimiento de Isaac allá, a final del periodo de la tercera dinastía de Ur, que eh, conocemos su periodo histórico entre el 2000 y el 1900 antes de Cristo. Significa que hay entre ese 2000, 1900 antes de Cristo, muy cerca a lo que es la tercera dinastía de Ur, es cuando muere Abraham.
pero probablemente coincida con parte del inicio del Imperio Babilónico. Si seguimos con esa secuencia histórica, también el texto bíblico nos dice que Isaac tenía 60 años cuando nacieron sus hijos, que eran Jacob y Esaú. Entonces, aquí sí ya estamos ubicando el nacimiento tanto de Jacob como de Esaú en el imperio babilónico. Digamos, en el proceso, ya el imperio babilónico había surgido, estamos como en proceso de consolidación del primer imperio babilónico, que fue el que estudiamos en la clase anterior, y decimos que Isaac vivió alrededor de 180 años. Significa que a la muerte de Isaac, el imperio babilónico ya estaba bien avanzado y es muy probable que Isaac haya vivido durante el mismo periodo histórico de Hammurabi y probablemente tuvo que haber tenido conocimiento acerca de del código de Hammurabi porque fue un documento que impactó profundamente Mesopotamia y en general a toda la región del Levante también. Entonces, Jacob nació cuando Isaac tenía 60 años, vive 147 años. Eso nos permite también hacer un cruce acá de información con la duración de los diferentes imperios que hemos visto. Encontramos que Jacob se traslada a Egipto. Recuerdan el escenario bíblico donde faltan alimentos, entonces tiene que irse a buscar alimento a Egipto. Y eso ocurre cuando tenía alrededor de 130 años. Todos los valores que encuentran acá pues están sustentados en los pasajes bíblicos y en los capítulos que les dejo tienen las referencias de cada uno de los versículos que nos muestran la, la edad de cada uno de ellos, el momento en que nacieron, el momento en que murieron y demás. Acá simplemente es un resumen. Luego entonces entendemos que la migración de la familia hacia Egipto ocurre aproximadamente en el siglo XVIII antes de Cristo, es decir, durante el reinado de Hammurabi. Y si Hammurabi para esa fecha hubiese muerto, estamos en un periodo realmente muy cercano a Hammurabi con algunos de sus sucesores más cercanos. Entonces, este periodo de la migración de la familia hacia Egipto por el tema de la hambruna, que está documentado también en la arqueología bíblica y en la documentación historiográfica, ocurre durante el periodo de Hammurabi. Cuando uno lee la historia de la Biblia, la historia de la familia, en su traslado, fíjense cómo se pierde esa conexión con Mesopotamia. Y ahora aparece es una conexión con Egipto. Y para la Biblia, pues no es interesante ni es importante registrar la vida de Hammurabi como tal, o sea, no es algo que sea relevante para la Biblia, ni es algo que sea relevante para la historia de la Biblia, para la historia de la familia. Sí nos permite comprender, por supuesto, que estaban sucediendo cosas muy importantes, trascendentales en la vida de la humanidad de aquella región, en aquella región, cuando nosotros terminamos comprendiendo que esta familia se traslada a Egipto en uno de los momentos más prósperos de Mesopotamia. Es Hammurabi y el Imperio Babilónico y esa región, a pesar de que la hambruna no se limitaba a Canaán, era tan eficiente la administración del primer Imperio Babilónico, tan eficiente su sistema de producción y el sistema de comunicación que ellos lograron soportar la hambruna de la época y lograron crecer como imperio y consolidarse como imperio en unas situaciones difíciles en las que toda la región del Levante, específicamente la región de Canaán, estaba en declive y a la familia le toca irse de donde está y llegar a Egipto. Y es una pregunta interesante, ¿por qué la familia no decidió regresar
a Mesopotamia? ¿Por qué no regresaron a Babilonia? ¿Por qué ir a Egipto? Si Babilonia tenía una situación un poco mejor que el resto de Mesopotamia, deciden ir a Egipto. Y lo vamos a comprender allá al final de esta clase, cuando veamos quiénes gobernaban realmente en Egipto, y pues entendemos que quienes gobernaban en, en Mesopotamia y todo el imperio babilónico y Hammurabi y sus descendientes, pues también eran politeístas, estaban en un proceso de expansión y ya para esta época, si bien es cierto que Abraham había salido o había migrado desde Mesopotamia, ahora su familia, sus descendientes, no podían ser considerados mesopotámicos y habían pasado ya muchos años. Entonces ellos eran ajenos a las costumbres mesopotámicas, tenían una referencia de ellas, pero no habían vivido dentro de la cultura mesopotámica como sí lo hizo Abraham. Abraham sí era mesopotámico, Abraham era de Ur, pero su familia no. Y aquí estamos hablando de extensiones de tiempo muy amplias. Por tanto, la familia de Abraham había perdido mucha de la cultura de Mesopotamia, específicamente de todo ese nuevo imperio del cual realmente no tenían un conocimiento en cuanto a las formas, las costumbres, el estilo político y sobre todo la religión, porque aquí ya estamos hablando de una familia que está influida por la voluntad de Dios y hace que Abraham salga de Mesopotamia, que llegue a Canaán, viene la descendencia, Abraham ya muerto, queda la familia y la familia ha perdido toda su conexión con el imperio babilónico o con lo que era la Mesopotamia, que ahora es el imperio babilónico. Recordamos también la historia mediante la cual José es vendido por sus hermanos, que ocurre cuando tenía unos 17 años, y que luego, después de también de la historia bíblica que ustedes ya conocen y no la vamos a detallar, pues llega a altas esferas del gobierno. Era prácticamente quien gobernaba en Egipto. Ocurre alrededor de unos 30 años. José en Egipto, el escenario de la hambruna que se acentúa. O sea, cuando nosotros hablamos de hambruna, en este periodo de la migración desde Canaán hasta Egipto, no estamos hablando de algo que ocurrió en unos meses. Estamos hablando de un evento eh, que tomó varios años y que afectó profundamente el sistema de producción agrícola de la región. Y eso no ocurre en unos meses o en un año. Es decir, este periodo es un periodo extenso también que hizo que se acabaran las reservas de alimento, que no existiese la posibilidad de producir más y que sea necesario abandonar una región porque se encuentra desolada. Entonces es un periodo de tiempo relativamente extenso. Pero para esa época, este José, el que había sido vendido por sus hermanos, alcanza a llegar al liderazgo, un liderazgo que es importante en Egipto, y comienza uno a preguntarse por qué los egipcios permitieron que un extranjero llegara hasta esas cumbres del poder. Porque básicamente lo que nosotros entendemos desde la lectura es que José era quien gobernaba en Egipto. Y los egipcios siempre han sido muy radicales con respecto a quienes gobiernan sobre ellos, a su descendencia, a que ningún extranjero puede gobernar sobre ellos. Es una de las características de los egipcios. Además, acuérdense ustedes que los gobernantes de Egipto tenían, eran considerados dioses. Si bien entendemos que a José no lo adoraron como a un dios, sí sí al faraón de aquella época.
pero que de todas maneras un extranjero llegara a gobernar y un extranjero considerado de una raza enemiga, o por lo menos problemática, como eran los de la región de Canaán, que para la época no eran una gente, unas personas demasiado importantes, eran más importantes los amorreos en términos de, de, de dónde descendían, del pueblo del que descendían. Imagínense ustedes, todos tenemos dificultades cada uno de nuestros países tiene dificultades con otros países, regularmente con algunos vecinos. O sea, uno pelea con el que está cerca, con el que está lejos regularmente no pelea. Entonces, el que está cerca es con el que tiene conflicto. Entonces, ustedes imagínense en su país, deben tener conflicto con algún país cercano. Ahora, imagínense que ese conflicto que tienen, o más bien de ese país con el que tienen conflicto, surge alguien, un líder, y ahora resulta que ese líder es de pronto el vicepresidente, pero tiene otra nacionalidad, tiene unas costumbres diferentes a las suyas, no solo en, en en las creencias religiosas, sino en general en toda la cultura. Y se siente extraño y mucha gente se preguntaría por qué esta persona termina siendo eh, vicepresidente de mi país si ni siquiera pertenece a nuestro pueblo, viene de otro pueblo y viene a gobernarnos y a reinar sobre nosotros. Aquí trato de ejemplificar un poco lo que le está ocurriendo a los egipcios en aquella época y por qué es tan extraño y por qué es para algunos historiadores tan poco creíble que José pudiese haber gobernado sobre Egipto, o por lo menos en las características que lo menciona la Biblia. Es muy extraño conociendo lo cerrado que era el grupo poblacional de los egipcios de aquella época, mucho más radicales. Hay eventos descritos en la Biblia que se relacionan con las dificultades que tenían los pueblos para poder sustentar su alimentación en estas épocas, cada cierto tiempo, unas épocas de sequía, de lo que conocemos hoy como el cambio climático, que también, según algunos expertos en clima, pues tiene ciertos ciclos que ocurren cada cierto tiempo y seguramente aquí estamos hablando de algún ciclo de eso. Entonces, retomando ya toda la información, nos encontramos que ese primer imperio babilónico coincide con la vida por lo menos de estos tres personajes que son Isaac, Jacob y José. Es el escenario en donde ocurre la migración. Ya dijimos que es un escenario amplio en cuanto al tiempo, pero que alcanzaron a vivir ellos dentro de lo que conocemos como el momento de esplendor del primer imperio babilónico, el momento de mayor esplendor de los babilonios, es decir, el periodo de Hammurabi. Esto nos ubica un poco el texto bíblico y la narración de lo que ocurre con la familia, de lo que más adelante llegaría a ser el pueblo de Israel, lo que está ocurriendo en ese instante. Finalmente uno termina encontrando en la escritura una explicación de por qué fue conveniente para esta familia llegar a Egipto. Y es que al tener José un rango de autoridad tan importante, logró proteger a su familia. Y ese periodo de tranquilidad le permitió gozar de la protección de un pueblo egipcio muy poderoso, que tenían capacidad de combate, tenían capacidad militar, capacidad expansionista y además con una eficiente administración pública, pues tenían alimentos y tenían recursos y eso les trajo paz. Y cuando hay paz, los pueblos crecen.
y crecen porque en las guerras se muere gente, y hay sufrimiento, y hay gasto económico, y hay desgaste social, pero la familia logra quedar al cuidado de uno de los pueblos más poderosos de la época, el pueblo egipcio. Es poco probable que la familia hubiera logrado un crecimiento tan importante como el que logró en Egipto si se hubiese quedado en Mesopotamia, se hubiese muerto de hambre. Pero si regresaban al imperio babilónico, si regresaban a, a Babilonia, pues estaban sometidos también a la violencia, porque recuerdan ustedes también cómo vimos que el imperio babilónico también cayó y Hammurabi también cayó y se levantaron unos sucesores de Hammurabi que no lograron mantener el imperio mucho tiempo después. Era un lugar muy inestable políticamente. El mejor lugar en el que podían haber vivido los descendientes de Abraham en aquella época definitivamente era Egipto. Seguimos preguntándonos por qué razón los en Egipto, si los egipcios son agresivos con pueblos extraños, pero de todas maneras los recibieron, los acogieron y ahí, durante ese tiempo de José, hasta el momento de la narración bíblica que dice que un día entonces vino un faraón que no conocía a José, o sea que pasó bastante tiempo. Y es un tiempo tan grande como para que esa familia creciera tanto, para que se convirtieran en un pueblo tan grande, en una nación tan grande que hasta el mismo Egipto llegó a tener miedo de la cantidad de personas que hacían parte de ya de los descendientes de Israel como tal. Israel creció demasiado, llegó a ser un pueblo muy numeroso, pero estaba ahí incrustado del pueblo egipcio. Ese crecimiento poblacional definitivamente no podía haberse logrado en otro escenario. Vuelvo a insistir, ustedes imagínense Canaán con escasez de alimentos, con ataques externos de los pueblos cercanos, o allá mismo en Babilonia, en donde eran considerados también extranjeros porque ya no podían ser considerados mesopotámicos, que el que era considerado mesopotámico era Abraham, los demás no, sus hijos no, porque habían nacido en otro lado y ni siquiera compartían las mismas costumbres. Y religiosamente ya la familia de Abraham comenzaba a expresar unas costumbres diferentes. Ya podemos decir que están alejándose del politeísmo, que tienen una relación de cercanía con Dios, que han tenido varios encuentros con Dios, y eso era totalmente incompatible con lo que estaba pasando en el imperio de Hammurabi. Pero sigamos hablando un poco de Abraham, vamos a regresarnos un poquito, y vamos a hablar acerca de esas guerras que vivió Abraham. Y el estudio que hacemos desde aquí en adelante no lo queremos hacer desde el punto de vista espiritual, sino puramente, bueno, sí, terrenal, digámoslo así. Es decir, nosotros entendemos que para que ocurran algunas victorias en batalla, como las que se presentan más adelante, pues tiene que haber algo extraordinario, porque dentro de la lógica no era posible que ocurrieran algunas cosas como las que muestra la escritura que ocurrieron. Pero inicialmente miremos cómo estaba el escenario político durante el periodo de vida de Abraham, es decir, antes del surgimiento del imperio babilónico, finalizando Ur,
el imperio de Ur, el tercer imperio de Ur, y esa transición entre el tercer imperio de Ur y el primer imperio babilónico, recuerden que surgen nuevamente las ciudades-estado, y por eso es que encontramos a una cantidad de reyes que describe la Biblia. Es que no había un imperio dominante en aquella época. Entonces nos hablan de los reyes liderados por Kedorlaomer, al que se llama rey de Elam, es decir, una ciudad-estado de esas muchas ciudades-estado que comenzaron a tener fuerza después de la caída del tercer imperio de Ur, o de la tercera dinastía de Ur. Ahí surgen las ciudades-estado. A esas ciudades-estado, pues cada ciudad-estado tenía un rey. Y esas son las coaliciones que se mencionan aquí en esta época. Por eso, si uno no está bien cimentado en las fechas, en este proceso histórico, va a hacerse muchas preguntas. ¿Cómo es posible que existiesen tantos reyes si el dominante era Ur o el dominante más adelante fueron los amorreos en el imperio babilónico? Pero es que estamos en esa etapa de transición donde surgen esas ciudades-estado muy fuertes que tenían cierto poder militar. En ese instante es que podemos encontrar a ciudades como Sodoma y Gomorra. ¿En qué periodo se ubican Sodoma y Gomorra? Se ubican justamente ahí, en el intermedio de esos dos grandes poderes, la tercera dinastía de Ur y el primer imperio babilónico. Ahí logramos encontrar históricamente las ciudades de Sodoma y Gomorra, que son descritas en la Biblia, y las coaliciones de reyes que intentaban, evidentemente, tener, mejorar su poder, esa ansiedad expansionista que los llevaba a intentar someter a otras ciudades-estado. Entonces, para la defensa, pues se formaban estas coaliciones, como siempre ha ocurrido en las guerras y la historia de la humanidad. Bien, nos encontramos ahora con unos ejércitos que son numerosos. Quiero que comencemos a pensar en que esta gente comenzó a ser entrenada para la guerra, que tenían ansiedad expansionista, que querían ganarse las ciudades de los oponentes y que habían venido asimilando las estrategias militares que se habían desarrollado en Mesopotamia durante el largo periodo de tiempo que hemos descrito, pero también que tenían acceso a tecnología, es decir, mejores metales, lanzas más largas, escudos, estrategias militares que permitían que las formaciones de escudo fueran más eficientes, consolidación de sistemas administrativos que les permitían generar recursos o riqueza para poder financiar una guerra. Las guerras se financian con mucho dinero. Y diplomacia, porque hay que acudir a la diplomacia para poder organizar las diferentes coaliciones. Y diplomacia entre similares, porque a veces la diplomacia no funciona tanto debería, en teoría, pero no funciona tanto entre opuestos. Entre más opuestos, más difícil la diplomacia. Y la diplomacia siempre se hace entre, entre pares, cuando la diferencia no es muy grande, porque cuando la diferencia es muy grande no se usa la diplomacia, se usa la fuerza. O sea, la diplomacia se hace vamos con este ejemplo, que es de la actualidad. La diplomacia se hace entre Donald Trump y Putin. Entre ellos hay diplomacia, porque tienen poder, tienen fuerza. Y por fuera queda quien debería, por lógica, estar más interesado
en la resolución del conflicto, pero que no tiene fuerza, que es un presidente que no ha podido ir a elecciones, entonces le llaman dictador. Entonces Zelensky, que no tiene fuerza ni económica ni militar y que depende de otros, pues no es llamado a la diplomacia. ¿Para qué lo van a llamar a la diplomacia? No interesa ni siquiera su opinión. Es decir, es sometido por la fuerza. Y en un término medio queda la Unión Europea, que no tienen dinero, que no tienen los recursos y que la Unión Europea hoy en día es nada frente a Estados Unidos. Entonces tampoco son de mayor interés en términos de diplomacia. Y aparece de pronto el presidente de Francia que tiene armamento militar atómico y que eso le da, digamos, cierta posibilidad de expresión. Entonces, fíjense cómo la diplomacia tiene que ver con el poder militar. La diplomacia es para hacer negocios entre pares, entre iguales o muy similares. Pero si hay mucha diferencia, pues no es necesario hacer diplomacia, simplemente se somete y ya. Y estamos aquí en una coalición, en dos coaliciones más bien, que terminan enfrentadas, dos grupos de ciudades-estado que tienen ciertas afinidades políticas, probablemente de costumbres culturales, que hacía que fuesen afines unos a otros y que tenían cierto poder militar que les permite compartir esa experiencia, la experiencia de crear coaliciones de ciudades-estado para pelear con otras coaliciones de ciudades-estado. Es un escenario complejo en el que vive Abraham y el escenario en el cual más adelante van a tener que vivir los descendientes de Abraham, la familia de Abraham. Y esa ha sido desde aquella época y desde antes, por supuesto, como ustedes han visto en todo el transcurso de estas 7 clases, esa ha sido la historia de Mesopotamia hasta hoy en día. Allí ocurren las grandes guerras del mundo, ocurren en esta región. Por supuesto, se involucran otras naciones, pero la región inestable del mundo siempre ha sido Medio Oriente, Mesopotamia, tocando Egipto, un poco África, el norte de África, ¿cierto? Allá con Egipto. Y es la zona inestable, históricamente la zona inestable. Y eso nos permite también deducir o entender, comprender por qué la familia de Abraham termina desplazándose hacia Egipto y no quedándose en esta zona conflictiva donde había gente muy poderosa, como los que podían hacer coaliciones entre pares, y la familia de Israel definitivamente no era capaz de tener relaciones diplomáticas con esta gente. Eran demasiado poderosos en comparación con la familia de Israel, que eran apenas unos pocos, y eran apenas una tribu, una pequeña tribu nómada, es lo que era Israel en esa época, no era más, no tenían capacidad de ponerse de igual a igual con estas ciudades-estado que eran las que marcaban el ritmo político de la época. Y cuando aparece el primer imperio babilónico, pues entonces toma el control de las ciudades-estado, toma el control militar, toma el control político y mucho menos Israel podía llegar a tener siquiera pensar en tener en pensar que podían tener cierta igualdad diplomática con el gran primer imperio babilónico. Claro, en términos militares, en términos económicos, pues eran absolutamente descomunales la diferencia. Entonces ellos terminan refugiados. ¿Y quién les iba a dar refugio? Las ciudades-estado de Mesopotamia no lo iban a hacer, o un imperio que tenía unas creencias y una cultura como el primer imperio babilónico, pues tampoco lo iba a hacer. Parece que Egipto tampoco fuese el mejor lugar, pero deciden ir a Egipto. Como eran ciudades-estado, entonces encontramos que estas diferencias o estas guerras entre las diferentes coaliciones cananeas
se basaba en el reclutamiento temporal de soldados. Los imperios siempre se caracterizan por ejércitos fuertes, porque eso es lo que los hace imperio, tener poderío militar. El poder militar es el que hace la diferencia y el que hace que una nación sea capaz de imponerse sobre otras. Pero no solamente el poder militar, sino que el poder militar se utiliza para poder controlar rutas comerciales. Ejemplo, dejan cruzar mis barcos norteamericanos a través del canal de Panamá o me quedo con con el canal de Panamá, hoy lo retomo. Y ahí puede pararse de cabeza quien quiere, pueden decir que están faltándole a la democracia de otros pueblos y lo que quieran, que si el imperio quiere tomarse el canal, lo hace en un par de horas. O sea, el poder imperial es para eso, para el control de rutas comerciales, para el control del intercambio, para el control del comercio, para el control del desarrollo, para el control de la tecnología. Colombia es un país agrícola. Nosotros somos una despensa. Aquí se ensamblan cosas, pero no se fabrican cosas. Ensamblamos vehículos, pero no los fabricamos. Ensamblamos computadoras, pero no las fabricamos. No tenemos la capacidad tecnológica para fabricar un microchip. Si andan en guerra Estados Unidos y China por fabricar microchip, nosotros no entramos en esa guerra. Nosotros producimos café y flores. Ya no estamos en capacidad de entrar en ese tipo de... Vamos a pelear con Estados Unidos por el control de la ruta comercial del canal de Panamá. Nada que ver. O sea, el poderío militar es el que permite que exista un control de rutas comerciales. Por eso los imperios mesopotámicos siempre intentaban controlar las rutas comerciales entre los océanos, las rutas comerciales terrestres. Por eso construyen caminos y por eso existen los cobros por el paso por el camino, porque pueden imponer por la fuerza el cobro por pasar por un camino, porque construyen caminos seguros, porque les dan vigilancia, porque son carreteras bien hechas que van a permitir que el tránsito sea más fácil. Y eso es aprovechado para explotación comercial también. Igual que ocurre hoy con las rutas aéreas, que ocurre con las rutas marítimas y demás. Entonces, aquí vamos, eso nos permite entender también la diversidad de la geopolítica mundial. O sea, uno dice, a mí me parece muy curioso cuando leo algunas publicaciones de unas personas, cuando ocurrió lo del canal de Panamá recientemente, algunas personas decían, Estados Unidos no se mete con Panamá porque ahí está Rusia. Pues eso es ridículo. O sea, Rusia no se va a meter a pelear con Estados Unidos por un canal, cuando Rusia tiene muchas cosas que perder porque definitivamente el poder económico del imperio incluso afecta a Rusia. O sea, hay que aterrizar en donde estamos, que nosotros no tenemos esa capacidad de combate como la tienen ellos y que la ejercen, actualmente la están ejerciendo. Como decíamos en la clase anterior, están ejerciendo su poder imperial porque pues ahora ya tienen un emperador de verdad y el emperador hace eso, somete reinos, controla rutas comerciales, controla tecnología y tiene pues el poder de las armas. Ese escenario es el escenario en que está una pequeña familia descendiente de Abraham inmersa en ese mundo, en el mundo de ciudades-estado, de coaliciones, de guerras, de imperios. O sea que aquí no nos encontramos con un poderoso pueblo de Israel. No, era una pequeña familia en el contexto de la geopolítica insignificante. Yo no le estoy hablando desde el punto de vista espiritual, estamos hablando desde el punto de vista de la geopolítica. Una familia insignificante en el escenario del concierto del mundo, ese escenario internacional. Una pequeña familia que no tenía ningún tipo de influencia para nada. Si la Biblia nos muestra nos muestra la familia como una familia que llega, de la cual descenderían todas las naciones de la tierra, bueno, en este punto no lo eran. En ese punto eran una pequeña familia absolutamente insignificante en términos económicos, militares, políticos, en todos los espacios que ustedes quieran medir.
no tenían ningún tipo de influencia, una pequeña familia muy insignificante. Renor también tiene acompañante hoy. Y ahora quiero llamar la atención sobre este otro escenario, que es el escenario en que Abraham entra en conflicto para rescatar a Lot. Recuerdan que Lot es secuestrado, llevado preso junto con su familia y sus bienes. Hay una narración allá en el capítulo 14 de Génesis, donde se nos dice que Abraham movilizó un grupo de unos 318 hombres. Y fíjense lo contradictorio de esto, porque vuelvo a insistir, hagamos este análisis no desde el punto de vista espiritual, sino desde el simple punto de vista humano. Ahora, 318 hombres significa que había mucha más gente dentro de el grupo de Abraham. Abraham tenía en este momento un número grande de personas a su cuenta. Usted sabe lo que cuesta en cada país tener en nómina de una empresa a una persona. Bueno, imagínense que él se llevó a combate a 318. ¿Cuánto cuesta eso en nómina? ¿Cuánto cuesta pagarle a 318 personas? Pero no solo eso, ¿cuánto cuesta sostener a todo el grupo poblacional que estaba con Abraham? Abraham no era en términos económicos, no era el pobrecito del barrio. Abraham tenía dinero, tenía recursos. Abraham era un hombre, si se quiere, para esa época millonario, mucho dinero, tenía muchos recursos. Pero no solo eso, para la época en la que vivía Abraham en Mesopotamia, tal y como ocurre ahora, las familias adineradas enseñaban o tenían un modelo educativo diferente para sus hijos que el resto de las familias. En zona rural, en Colombia, por ejemplo, el sistema educativo les enseña a las personas que están en esas zonas rurales a ser eficientes en cultivo, a ser eficientes en producción de pollos, de gallinas, a ser eficientes en producción de leche, pero esa no es la instrucción que reciben los hijos de los líderes políticos más importantes del país. O sea, difícilmente a los hijos de los presidentes y expresidentes los van a llevar a un colegio rural a que aprendan a levantar pollos. No es el modelo de instrucción que van a recibir. Ellos van a recibir instrucción en otras áreas, ¿cierto? Entonces comenzamos por instrucción en idiomas, en diplomacia, en alta administración, en escuelas de gobierno. ¿Para qué están levantando a sus hijos? Ser gobernantes. El campesino recibe formación del Estado para seguir siendo campesino. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que existen diferentes niveles de formación según el estatus o rango social. Bueno, Abraham no era el campesino del pueblo. Abraham era de una familia adinerada, que es capaz de salir de Ur, llevando una cantidad de gente a hacer una transición de un lugar relativamente lejano hacia Canaán,
de quedarse viviendo en otra ciudad durante un tiempo, de establecerse, de enriquecerse más, y él recibió una formación diferente. Abraham recibió una formación de élite. ¿Sabemos esto porque lo dice la Biblia? No, lo sabemos porque lo dice la historia, y no porque la historia se refiere específicamente a Abraham, sino porque la historia nos dice cómo instruían a los hijos de los nobles de Mesopotamia, y los instruían en batalla, en combate, en técnicas de combate, en técnicas de diplomacia. Por eso encontramos en Abraham un personaje extraordinario, una persona que era capaz de actuar en diplomacia, pero era una persona que además era un líder militar. Abraham era soldado, había tenido formación militar. Sin embargo, lo que se cree acá es que Abraham utilizó tácticas de guerrilla, que fue lo que le permitió, y parte de la descripción de la Biblia pudiese inducir eso, permitirnos comprender eso. Y un grupo pequeño de alrededor de 300 hombres le permitía mucha movilidad, mucha rapidez, que grupos grandes. Renault, que es experto en temas militares, nos ampliará el informe, pero seguramente entenderemos que grupos pequeños de soldados son mucho más ágiles, rápidos y para algún tipo de operaciones más eficiente que un soldado, que un ejército más formal, un ejército más estructurado que tiene más lentitud en el desplazamiento, más complejo su movimiento. Y esto fue lo que ocurrió aquí. Entonces nos encontramos con un Abraham que es estratega, que es capaz de luchar contra tropas aliadas de ciudades-estado, con tropas que habían sido capaces de contener a los cananeos o a los habitantes de Canaán, no todos eran cananeos, de contener a los habitantes de Canaán y de someterlos. Y cómo la estrategia de Abraham le permite salir adelante en unas circunstancias que parecían muy poco probables. Desde el punto de vista espiritual entendemos la intervención de Dios en el hecho, pero nosotros entendemos que Abraham peleó, que su gente levantó armas también, que su gente se enfrentó, es decir, que hubo combate real. Lo que nos dice que tuvo una instrucción adecuada. O sea, nadie va a la guerra y sale victorioso de una guerra sin tener un cierto tipo de planeación, por lo menos estrategia. Pero es otra de las características de Abraham, una persona que fue muy eficiente en muchos de los escenarios que se le presentaron, escenarios dificilísimos como estos. Y otro tema interesante de Abraham es cuando ocurre este pacto. Hay algunas cabezas de aves salen un poco raras, es la guía todavía que no me ayuda mucho, pero no tengan en cuenta que a algunos le salieron dos picos y siete ojos. Em, Génesis 15, el pacto de Dios con Abraham. Recuerdan que en ese pacto se parten los animales por la mitad, excepto las aves, las parten por la mitad. Viene Abraham y toma los animales, los corta por la mitad, y esto parece muy extraño. ¿Por qué ese ritual tan extraño para hacer un pacto? Hoy en día los pactos no los celebramos partiendo por la mitad de una cabra. Creo que la mayoría no lo hace. Pero de pronto usted hace un negocio. Hoy fuimos, hicimos un contrato y hay otras formas de, aparte del tema legal, ¿no? Es decir, si vamos a comprar una casa, entonces las escrituras o el documento de propiedad, o como sea que se llame en sus países, un documento de propiedad. Bueno, bien, pero el pacto no se sella ahí, esa es la formalización, pero el pacto se sella cuando el vendedor y el comprador se dan la mano y dicen, aquí estamos celebrando el pacto, ¿sí? O algunos de pronto dicen, bueno, vamos a almorzar y entonces con un almuerzo celebran el pacto. Son como más
Tiene que ser más entendido como un rito social que más adelante en otro pasaje de la Escritura se verá cuando intercambian zapatos, por ejemplo. Intercambiar un zapato era como eso, como darse la mano, como compartir un almuerzo, como compartir una copa de vino, como hacer algo que simboliza que el pacto está hecho, que el contrato se celebró. Y Dios es tan bueno con nosotros que nos habla en términos que nosotros entendamos, se baja hasta lo mínimo y nos toma en nuestra ignorancia y es capaz de ponerse de igual a igual con nosotros, tanto que se hizo hombre para que lo matáramos. O sea, se baja hasta nuestro nivel. Dios, creador de todo lo que existe, omnipotente, es capaz de bajarse hasta nuestro nivel y hablarnos en un lenguaje que entendamos. Y este era el lenguaje que entendía Abraham de aquella época porque era natural para aquella época partir los animales y pasar por el medio de ellos para celebrar un pacto. Así como para nosotros es hoy el ir a almorzar o el darse la mano o lo que sea, que hagan en cada país. Entonces no era un ritual de tipo religioso. Entiéndase que aquí no había un ritual religioso, había un ritual comercial o más bien la celebración de un pacto más de tipo comercial, era más jurídico, es un acuerdo. Entonces toman los animales, los parten por la mitad, los ponen en fila, dos filas opuestas, y cuando se consolidaba el pacto, cuando cruzaban por la mitad entre los animales partidos, por entre en medio de los animales partidos, ahí se consolidaba el pacto, era como la firma de la escritura, por decir algo. La firma del contrato. Así firmo el contrato. ¿Cómo lo firmo? Pasando por el medio de los animales partidos. Así se firmaba. Esa era la señalización del acuerdo. O como cuando van a una notaría y le ponen el sello del notario. O sea, se estaba formalizando el acuerdo. Y ese era el lenguaje de Abraham de aquella época. Era la tradición, la cultura. Y Dios se bajó hasta el nivel de la cultura de Abraham, organizan este pacto y luego Dios pasa de forma simbólica con fuego y con humo entre los animales. Es decir, está firmando la escritura, está firmando el contrato, está sellando, está estrechando la mano. ¿Qué es lo interesante acá? Y tenemos que entender que Abraham no pasa por el medio de los animales, dándonos a entender que es Dios quien asume completamente la responsabilidad por el pacto. El pacto no dependía de Abraham. Si hubiese dependido de Abraham, no estábamos aquí. No existiría la iglesia, porque Abraham y sus descendientes no daban la talla ni la categoría para poder haber preservado el pacto. Entonces le tocaba asumir esa responsabilidad a Dios mismo. Por eso Dios asume la totalidad del compromiso de ese pacto y es el quien pasa por el medio de los animales, es decir, Él es quien firma el acuerdo. Y dice, este pacto depende de mí, yo lo respaldo, así como en otros escenarios, cuando está dando una instrucción o cuando da una promesa y al final del versículo dice, yo Jehová, es decir, firmo, les declaro esto y yo firmo, les declaro esto y yo Jehová, es decir, depende de mí, yo soy quien cumple. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen la capacidad de cumplir. No nos vengamos engaños, no tienen la capacidad. Entonces yo asumo la responsabilidad de este acuerdo al que estamos llegando. Este negocio lo respaldo yo, porque usted no va a tener la posibilidad de respaldarlo. Entonces lo resuelvo yo o lo respaldo yo. Existen otros escenarios, algunos escritos de aquella época, como
el tratado del rey asirio, Esarhadón, en donde se muestran unos escenarios parecidos a este que es relatado en la Biblia, en donde había sacrificio, ritual de sacrificio, y se pronuncian bendiciones y maldiciones, es decir, me va bien si cumplo el pacto y si no cumples el pacto, hay maldiciones. Escenario que vendría a reflejarse más adelante con la ley mosaica cuando se les dice, si cumplen van a recibir esto, pero si no cumplen va a pasar esto. Otra vez, Dios hablándole al hombre en sus propios términos. Los hombres diseñaron este modelo de pactos. Ahora, listo, yo asumo ese modelo de pacto, venga, desciendo hasta su categoría intelectual, desciendo hasta sus costumbres, me sumo a sus costumbres y el pacto se desarrolla conforme a sus propios términos. En sus términos hacemos el pacto. Es decir, no eran pactos que fuesen diseñados por Dios y que estaban por encima de la posibilidad de comprensión del hombre. No, eran pactos conforme a las tradiciones humanas y Dios les dice, ustedes están acostumbrados a hacer el negocio así, así es que entienden los negocios, listo, me sumo. Entonces vamos a hacer el negocio de esta forma. Y yo asumo la responsabilidad, porque entre otras cosas no es solamente que se crea el pacto, sino que Dios asume la total responsabilidad del pacto. Pero lo que sí hace Abraham es que espanta o aleja las aves de rapiña. Porque dentro de ese tipo de pactos, ese tipo de acuerdos, el acuerdo era anulado si no se mantenía el respeto hacia los animales que hacían parte del ritual y que llegaran las aves de rapiña y devoraran a los animales que hacían parte del pacto, pues invalidaba el pacto y más que invalidarlo lo deshonraba. Entonces, Dios asumía la responsabilidad del pacto, pero a Abraham le correspondía proteger que el pacto no fuera deshonrado, para que no fuera anulado. Quisiera pensar que estamos comprendiendo lo que ocurre durante todo el Antiguo Testamento y a qué pacto nos referimos y por qué viene el surgimiento de un nuevo pacto. En términos humanos, ¿qué tanto se cumplió eso de proteger el pacto? Si bien es cierto que Dios era quien respondía por el pacto, ¿qué tanto se hizo para que el pacto no quedara deshonrado? Porque el pacto se va reiterando o renovando cada cierto tiempo. Cada vez que aparece una nueva generación, Dios les va recordando, hasta allá, hasta las tablas de Moisés, también en el monte, en donde se vuelve a recordar parte del pacto y más adelante en el Deuteronomio, donde se insiste en el pacto y se van haciendo modificaciones. Es que el pacto de la escritura fue modificado y se le van agregando cosas a medida que el hombre caía en pecado, entonces es necesario ir ajustando el pacto, pero ni siquiera era para que fuese más peligroso para el hombre el pacto, sino para que el mismo pacto no fuera tan difícil para el hombre y tratar de alivianarlo un poco. Y ahí surgen las diferentes modificaciones que se van viendo entre Levítico y Deuteronomio, intentando proteger también el pacto para que no quedara anulado. Y ya hemos insistido también que la ley sigue vigente aunque tenemos un nuevo pacto. Ahora el nuevo pacto es Cristo y Cristo asume toda la responsabilidad. Ahora sí que la asumió completamente. Bueno, en aquel momento también Dios asumió la responsabilidad, pero luego viene la ley de Moisés, un pacto que ya no puede cumplirse. El hombre no es capaz de cumplir el pacto de ninguna manera. Entonces viene Cristo, que es el nuevo pacto, y dice, bueno, ya está demostrado, les di tiempo para que ustedes comprobaran que ustedes no pueden. Entonces me toca venir a mí a cumplir la solemnidad del pacto. Ahora que nos toca a nosotros, no deshonrarlo. Lo único que tenemos que hacer es no deshonrar el pacto.
Cristo asumió toda la responsabilidad, llevó la carga, llevó la culpa, fue sacrificado, murió en la cruz, asumió todo. A nosotros nos queda solamente no deshonrar el pacto o incluso anularlo, es decir, no aceptarlo, porque ahí está el negocio es así. No, yo no quiero ese negocio. Bueno, listo, no quiere negocio, no hay problema. Pero si decido que sí quiero aceptar ese pacto, ese negocio, perdóneme la expresión negocio, pero quiero es tratar de que quede claro a qué nos referimos en términos culturales. Entonces, está este pacto y ahora le toca a usted pues asumir la responsabilidad de ese pacto en cuanto a por lo menos honrarlo. Evento que nuevamente ocurre allá en el paso por el mar, cuando se abre el mar. Y encontramos nuevamente el humo y la antorcha que acompañan al pueblo durante cierto tiempo y en sus marchas ya en el desierto. Permanecía la columna de fuego, la columna de humo, y está recordándonos el pacto que se hizo allá con Abraham, cuando Dios pasaba por en medio de los animales con un horno humeante y una antorcha de fuego. Es exactamente lo mismo que ocurre en este escenario del paso por en medio del mar, cuando Dios les abre camino. Dios es quien asume la responsabilidad, Él asume la protección del pueblo, Él abre el camino, Él obra de forma sobrenatural. Ahora tú qué tienes que hacer, pasar solamente. ¿Qué les tocaba hacer a Él? Solamente cruzar, no tenían que hacer nada más. No tenían que abrir el mar, no tenían que navegar, ni construir naves, no tenían que hacer nada más, lo único que tenían que hacer era caminar, avanzar por un camino que ya había sido abierto, estaba listo solamente para que lo atravesaran. Ese es Cristo nuevamente, ya está todo hecho, solo tienes que honrar el pacto, atravesar, cruzar, caminar, dejarte proteger por Dios, dejar que Él controle todo, la guía, la protección de Dios. Eso es lo que está simbolizando el pacto en esos instantes. Decimos entonces que Jacob vivió 147 años. Si con las aproximaciones numéricas que hemos hecho, entendemos que nació aproximadamente sobre 1830, murió alrededor de 1680. Entendemos que Jacob vivió durante la caída, bueno, durante la etapa de mayor esplendor y durante la caída del imperio babilónico que ocurrió tras la muerte de Hammurabi. Es decir, mientras narrábamos en la clase anterior la historia de Hammurabi, la historia del código legal, allí estaba Jacob. Jacob estaba vivo en ese momento mientras todo esto ocurría. Y entendemos que Jacob viaja a Egipto con sus hijos, ya finalizando su vida, casi sobre el 1700 antes de Cristo. Ahora sí vamos a entender aquí algunas cosas. Y es que Egipto no fue siempre gobernado por egipcios, sino que es en este punto de la historia, justamente en este punto de la historia, donde aparecen los Ixos, un pueblo no egipcio, los Ixos. Y los Ixos entran por el delta del Nilo y comienzan a controlar el territorio y es un pueblo militar, es un pueblo expansionista y los Ixos toman Egipto. Pero los Ixos no cambian la religión de Egipto, no cambian la cultura de Egipto, sino que la dejan tal como viene. Luego, cuando llega Jacob con su familia a Egipto,
quienes gobernaban no eran los egipcios, eran los Ixos, que eran un pueblo extranjero, eran un pueblo extraño para los egipcios. Dime, Hansel. ¿Cómo se escribe Ipsos con P o Ixos con C? Bueno, yo lo tengo así, CS, Ixos, Ixos, Hics, Ixos. Entonces estamos viendo por qué los egipcios, la pregunta del comienzo, ¿por qué los egipcios, siendo un pueblo tan cerrado con respecto a los extranjeros, permitieron que José llegara hasta las cumbres administrativas que llegó? Dime, Oscar. Sí, qué pena, que es que estoy en el celular y lo tengo un poquito como lento. Una pregunta, profe. ¿Esos Ixos también eran semitas o esos eran de otra? ¿Su merced sabe si ellos también eran semitas? ¿Eran qué, perdón? Semitas, semitas. Ah, ok. Mm, la vez pasada alguien preguntó por el grupo, no recuerdo quién fue, pero fue una pregunta interesante porque alguien dijo, o sea, que los cananeos eran descendientes de Noé. Y pues sí, los cananeos eran descendientes de Noé, porque si bien es cierto, eran hijos de Cam, ¿cierto? Luego todos los pueblos que tengan origen cananeo eran descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet. O sea, todo lo que existe hoy, toda la humanidad que existe hoy es descendiente de Noé, sí. O sea, usted y yo somos descendientes de Noé, sí, todos los pueblos, todas las naciones descendientes de Noé, porque es que de Noé surgen Sem, Cam y Jafet y ya cada uno crea sus tres líneas. Sí, los Hicsos eran un pueblo semítico. Los Hicsos se asentaron ahí en el Bajo Egipto alrededor de 1782 más o menos y establecieron una ciudad inicial que se llamaba Avaris. Y los egipcios no lo rechazaron inicialmente. Eso es bien interesante porque los egipcios los recibieron bien, pero ellos se fueron metiendo dentro de la cultura. Un pueblo extranjero se mete dentro de la cultura de los egipcios lo reciben con cierta amabilidad, a pesar de que los egipcios más adelante, egipcios posteriores, terminaron describiéndolos como invasores, como destructivos. Ellos realmente adoptaron las creencias religiosas de los egipcios. O sea, los Hicsos sí eran de origen semítico, pero no tenían las costumbres egipcias. Entonces, cuando ellos llegan a Egipto, fueron muy inteligentes porque ellos no cambiaron a sus dioses, siguieron adorando a los mismos dioses, siguieron teniendo el mismo sistema de creencias, siguieron teniendo el mismo sistema cultural, no cambiaron, o sea, no intentaron alterar a Egipto, sino se insertaron dentro de Egipto, pero no eran egipcios. Y habían grupos opositores que consideraban que ellos no eran dignos de llegar hasta el rango que habían llegado porque los Ixos llegaron a tener faraón propio, que es el faraón que existe cuando llega la familia de Israel. Quien existe no es un faraón egipcio, es un faraón Ixo. Entonces, ellos ya habían tomado el control de Egipto en un periodo que conocemos como la decimoquinta dinastía de Egipto, 1670-1550.
Y eso sí que nos permite comprender por qué la familia de, de Israel y por qué José es aceptado, porque es que ellos eran extranjeros. Ellos sabían lo que era ser despreciado por ser extranjero y no tenían problema con los extranjeros. Ellos sabían lo que era ser perseguido por ser extranjero y reciben a José, que era un extranjero, recibido por un faraón que era extranjero y que no tenía problemas con los extranjeros. Si para esta época no estuviese Egipto gobernada por los hicsos, sino por los egipcios, probablemente no hubiese ocurrido lo que ocurrió ni con José ni con toda la familia. Esto tiene que ver con la asimilación cultural. Por eso es que le va mejor a Israel quedarse en Egipto con extranjeros que estaban en el poder que regresarse hasta Mesopotamia con un imperio babilónico que no los iba a reconocer tampoco como propios, sino como extranjeros. Y el mismo término Ixos significa reyes de tierras extrañas o reyes extranjeros. Fue una época muy interesante, por supuesto ellos eran buenos administradores, una época interesante para Egipto, engrandecieron Egipto con la sabiduría de José, que estaba prácticamente al mando de Egipto, logran acumular grandes riquezas, se apoderan de riquezas tan grandes, o sea, Egipto en ese momento se apoderó hasta de la vida de las personas. Narra la Biblia que cuando ya no tenían qué más darle a cambio de alimentos, dicen, bueno, ya les dimos todas nuestras propiedades, les dimos nuestras tierras, les dimos todo lo que tenemos, pues ahora nos vendemos a usted, ahora somos de su propiedad, pero denos de comer. El poder egipcio fue absoluto y ese poder absoluto les permite innovar, tener, cuando un imperio es grande y tiene recursos, como los tenía Egipto de aquella época, el Egipto de los Ixos, desarrollan tecnología, desarrollan capacidad militar, crecen, se vuelven un imperio también. Ellos se hicieron nombrar, los líderes Ixos se hicieron nombrar eh, como, como faraones, usaron los títulos egipcios, se insertaron en la religión, pero la gente los conocía como extranjeros. O sea, los propios, los que habían nacido en Egipto, los consideraba extranjeros. Un día comprendí, por ejemplo, por qué en Estados Unidos les siguen diciendo latinos, a pesar de que sus padres ya vivieron en Estados Unidos, están legalizados, nacieron allá, o sea, son norteamericanos o estadounidenses de nacimiento, estadounidenses, pero siguen siendo latinos. Entonces dicen, el primer secretario de Estado latino, pero nació allá. Entonces, aquí en Colombia no pasaría eso. Si es hijo de inmigrantes y nació en Colombia, decimos colombiano. O sea, nunca se nos va a ocurrir decir que es de otro lado, es colombiano, con los mismos derechos y no tiene ninguna diferencia con respecto a una persona que haya nacido pues de padres colombianos. Eso nos ayuda a entender un poquito este concepto, ¿no? Los Ixos jamás dejaron de ser Ixos a pesar de que vivieron, hicieron grande a Egipto, de que se insertaran en su cultura, en su religión, de que la gobernaran de forma eficiente, nunca dejaron de ser Ixos. Así que en algún momento los opositores tomaron fuerza, como siempre,
tomaron el poder, sacaron del poder a los Hicsos, restauran el poder egipcio como tal en lo que llamamos la dinastía decimoctava, y así surge el nuevo imperio. Ya no es el imperio de los Hicsos, el imperio egipcio de los Hicsos, que comenzó con la dinastía decimoquinta, ahora estamos en la dinastía decimoctava, dando inicio al nuevo imperio de Egipto, cuando ya habían pasado varios siglos y esos israelitas habían dejado de ser una pequeña familia y ahora eran muy numerosos, muy grandes, eran una nación ya, muy grandes. Es lo que describe la Biblia cuando caen los Hicsos y los egipcios retoman el poder, es cuando la escritura dice la llegada de un nuevo faraón que desconoció el legado de José y sus descendientes. Ahí sí, ya no eran los amigos inmigrantes que habían sido colegas de otros inmigrantes que gobernaban en Egipto, no, ahora eran inmigrantes extraños. Entonces es cuando son sometidos a la esclavitud. ¿Cuál faraón? No sabemos. Hay dos hipótesis en este instante. Cuando aparece Moisés, se cree que uno de los posibles faraones a los cuales se refiere la historia bíblica es Ramsés II. Es uno de los faraones más conocidos de la dinastía 20, porque existía una ciudad que tenía ese mismo nombre, la ciudad de Ramsés, que incluso aparece en el relato de la Biblia, la ciudad de Ramsés. Entonces, una de las interpretaciones es que esta ciudad participó allí en ese periodo de esclavitud y éxodo de los israelitas. La nombra, pero no significa que la ciudad no hubiese existido antes, pero por lo menos es un indicio. Entonces, Ramsés II sí es conocido por su actividad expansionista, por la construcción de grandes obras, por la construcción o la edificación de la ciudad de Pi Ramsés, y puede ser el faraón que tuvo que enfrentarse a la libertad de los israelitas o a la rebelión israelita. Y una segunda opción es que haya sido durante el reinado de Merenptah, el hijo de Ramsés II. Encontramos esta estela al lado derecho de su pantalla, encuentran una piedra que se llama la estela de Merenptah, en donde se menciona a Israel. Dicen Israel, un pueblo de la región de Canaán. Entonces, dado que lo están mencionando acá, que es una de las piezas clave para, primero, pues para la identificación de que Israel ya existía en aquella época como pueblo, porque la estela de Merenptah los describe así como un pueblo de Canaán. Entonces, algunos asumen también que es durante este periodo del hijo de Ramsés II que ocurre el evento del éxodo. No, digamos que no hay una evidencia concreta en este instante, una evidencia histórica para determinar cuál de los dos fue, y la Biblia tampoco nos refiere, porque es que eso no es un tema que finalmente sea de gran interés para el tema bíblico. Para el tema bíblico, un emperador, un rey o un faraón, pues la verdad es que eso no tiene ningún valor frente al pueblo de Dios. Volvemos a insistir, Dios mide diferente. La escala de Dios no es la escala humana. Los grandes faraones para los hombres, pues no merecen ni siquiera un versículo con su nombre dentro de la escritura. Entonces llegamos al final de este recorrido de la familia de Abraham, algunos de los hechos destacables de su vida, y nos acercamos muy rápidamente al nacimiento de Jesús. Ya vamos a comenzar a hablar del imperio neoasirio. Vamos a avanzar muy rápido porque ahora nos estamos acercando hacia el periodo
de la conquista de Canaán por parte de Israel, la época de los reyes y la época de la dispersión también. Vamos a ver cómo toda esa amalgama cultural que ha tenido la familia descendiente de Abraham ahora va a ser sometida a otras condiciones también políticas e históricas que son muy complejas y que llevan finalmente a la construcción de ese Israel de hoy en día, ¿no? El Israel que encontramos hoy en nuestro mundo, en este 2025, que tiene la sumatoria de todos esos eventos históricos que hemos venido describiendo. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Dale, Hansel. Mm, Hace poco estaba escuchando acerca del Padre Nuestro, que tiene que ver con la responsabilidad de no deshonrar el pacto, que la secuencia de ideas que viene del Padre Nuestro pues tiene una razón de ser. Y cuando se menciona la parte de santificado sea tu nombre, me parecía muy interesante porque en la opinión de lo que estaba escuchando era que en la época del Antiguo Testamento y específicamente ahora que estamos leyendo el Éxodo y Números y toda esta parte que estamos viendo en el plan, en aquella época evocar el nombre de Dios era no solamente de respeto, sino era temible. Y por lo que sucedió con eran ya israelitas, sí, lo que sucedió con los israelitas cuando se abrió bueno, cuando Dios los hace pasar por en medio del mar, pues los egipcios temían el nombre de nuestro Dios. Y entonces me llama la atención cómo Jesús durante la época de los evangelios, pues al enseñarnos a orar, de lo primero es que el nombre sea santificado, es decir, que el nombre pueda ser temible otra vez. Y nosotros estamos ya tan acostumbrados a la paciencia y el amor de Dios que se nos hace exageradamente fácil deshonrar su nombre y hacer lo que nos viene en gana, ¿no? Y entonces, que por eso la cultura contemporánea no respeta el nombre de Dios, se le hace tan fácil maldecir, de hecho, con el nombre de Dios. Y no voy a entrar en teorías conspiranoicas, pero vamos a, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder, lo que pasó en California, ¿no? La broma que hicieron creo que fue los Critic Choice Awards, si no estoy mal, en donde se burlaron explícitamente el nombre de Dios y luego sucedió lo que sucedió en California. Entonces, me hacía reflexionar esta idea de que nuestra responsabilidad es no deshonrar el pacto y empezando por no deshonrar el nombre de Dios. Y ahí mismo en el Padre Nuestro menciona más adelante, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, que también me parece que es otra de las formas básicas de honrar el nombre de Dios. Cuando Dios sella algo diciendo yo el Señor o yo Yahvé o Jehová, depende de la versión que se consulte, pues es que también me hace reflexionar en que si Él lo dice, lo hace. O sea, así de sencillo, no hay lugar a dudas. Si yo lo digo, lo hago. Pero como cristianos a veces actuamos en esta parte de hágase tu voluntad. Se lo tenemos que pedir al Señor porque como una petición, ¿no? Ni siquiera cuando debería ser pues parte obligada de lo que tenemos que hacer, pero tenemos que orarlo para que se haga. Entonces me invitaba a reflexionar en esa parte. Y otra parte que me hizo reflexionar un tanto aquí en lo que estábamos viendo es que Abraham tenía tanto poder militar que hasta vehículos a diésel tenía y el Capitolio estaba atrás de él. Entonces, no, es cierto. No, pero Sí. pero bueno, la parte importante es la otra, ¿no? La reflexión que me hace esto. Y una última, acerca de los Ixos, y cuando no sé, yo creo que es cada vez más común en el mundo, pero aquí en la Ciudad de México el año pasado tuvimos un problema muy serio con el suministro de agua. Bueno, gracias a Dios no pasó, pero la presa principal que abastece a la Ciudad de México de agua estaba por ahí así del 23% de capacidad. Y eso significaba que
aquí en la Ciudad de México, si no sé si algo al respecto, teníamos más o menos como agua para un mes y medio. O sea, era una cosa muy, muy, muy grave, muy grave. Y finalmente, pues lo que hizo el pueblo de Dios es lo que solemos hacer, clamamos a Dios y empezó a llover como no había llovido en años. Entonces, me hace pensar también que dentro del plan de Dios, para él es extremadamente fácil, o como lo dice por ahí una parte de la escritura, ¿acaso mi brazo ha perdido su fuerza? Cuando Moisés le dice cómo vamos a hacer para alimentar a tantos con carne que están pidiendo, y Dios le contesta, ¿acaso mi brazo ha perdido su fuerza? Pues me hacía pensar en aquel momento si Dios puede controlar la naturaleza, que desde luego sí, obviamente que sí. Mi pregunta era, ¿cómo es que puede controlar lo que pasa con las personas para que su voluntad se haga, suponiendo que Él respete el libre albedrío? Pero lo llegamos a ver, de hecho, en los cursos de geografía, también. eh, Dios, como decimos aquí en México, cada quien conoce a su gente, ¿no? Y entonces, sabiendo el Señor cómo es cada persona y cómo es cada político y cómo es cada eh, sujeto que tiene poder, creyente o no creyente, pues sabe cómo va a reaccionar ante ciertas situaciones y él sabe perfectamente qué es lo que puede esperar de cada quien y que a través de esas personas se hace su voluntad. Y esto no sabía lo de los Ixos, esta situación de que eran extranjeros, pues hace todo el sentido de que le abrieran la puerta a José, porque en lo natural no es posible, no es posible y sí al mismo tiempo. O sea, no es posible lo natural, pero sí es posible porque Dios sabe que van a estar los Ixos, que con el carácter y la forma de pensar de los Ixos iban a darle cabida a José y a través de esta situación se iba a hacer su voluntad. Entonces, hasta para un no creyente hay respuesta de que Dios utiliza lo que él sabe que va a suceder para que su voluntad pase, ¿no? Entonces, bueno, eran los comentarios que quería hacer. Hay una corriente que se llama el determinismo divino, se llama así determinismo divino, dice que Dios en su omnisciencia, en su sabiduría, conoce y como conoce, prevé todas las acciones de los seres humanos. Entonces, por eso no necesariamente implique que intervenga directamente en cada decisión, sino que el libre albedrío coexiste con esa omnisciencia divina. Desde ese punto de vista, Dios sabía que los hicsos se iban a ir para esa región de Egipto y que existiría una hambruna y que de alguna manera iba a dirigir los pasos del pueblo para allá porque iban a estar mejor protegidos. Es complejo de entender. Hay otra perspectiva que habla de la cooperación divina y humana en donde los seres humanos cooperan en la realización de la voluntad de Dios, que Dios puede guiar e influir, pero en última instancia los seres humanos tienen esa voluntad de elegir. Y bueno, creo que es una combinación de todo el tiempo. Natalia, creo que ibas a decir algo. Sí, hola profesor, tengo una duda. Es que en Éxodo, en el capítulo 1, habla de Ramsés como una ciudad construida por los israelitas para el faraón. Entonces, mi pregunta es, Ramsés habla de la ciudad, pero también existía un faraón, como usted habla, yo sé que había un Ramsés primero y segundo, ellos también estaban en la misma época, de una coincidencia esto de como del nombre Ramsés para la ciudad, y también el mismo faraón Ramsés gobernaba en esa misma época cuando Moisés... em, iba ante él para que le diera la libertad a su pueblo, o en ese momento era otro faraón y se confunde con el nombre de esta ciudad. Sí, claro, hay un faraón que se llama Ramsés la última parte de la clase mencionamos que probablemente el periodo del Éxodo ocurre durante el reinado del faraón Ramsés II. En el libro de Éxodo de la Biblia se menciona la ciudad de Ramsés. Eh, qué sé yo, como que de pronto en tu país hay alguna ciudad que tiene el nombre de una persona que haya sido muy ilustre o una calle o una carretera que sea nombrada eh, teniendo en cuenta ese personaje ilustre. Entonces en la Biblia se menciona la ciudad de Ramsés como uno de los lugares donde los israelitas fueron obligados a trabajar como esclavos. De hecho dice que pusieron sobre ellos
los comisarios de tributos, ¿no? O sea, como jefes de impuestos, para que textualmente dice, para que los molestaran con sus cargas, y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje. Una de ellas se llamaba Pitón y otra se llamaba Ramsés. Es por eso que hay una asociación en que probablemente el periodo del éxodo ocurrió durante ese periodo de Ramsés. La ciudad de Ramsés también es conocida como Per Ramsés o Pi Ramsés y se asocia con el faraón Ramsés II y fue una de las ciudades capitales del antiguo Egipto y pues fue fundamental durante el reinado. Gracias, Reno, profe. dime, dale, Atalia. Sigue, Reno. Disculpe, profe, ¿ya terminó su clase o lo estamos interrumpiendo? Si lo estamos interrumpiendo, puede ser al final. No, ya se acabó la clase, ya finalizamos. Perdón. Al respecto, yo quisiera recomendarles que busquen en YouTube. Hay una serie de un cineasta norteamericano que se ha dedicado justamente a investigar estos hechos en el lugar de los hechos, en Egipto. Y esta serie se llama Patrones de Evidencia, el Éxodo. Ya lo explica científicamente, arqueológicamente, con relación con la Biblia, qué es lo que ha pasado en esos tiempos. Y llegan justamente al lugar de Avaris, donde es el lugar que supuestamente, según la Biblia, también ha sido el lugar donde se ha establecido el pueblo hebreo. Y hay evidencia de que José ha sido o sea, el segundo del faraón, pero los egipcios, por X o Z razón, han tratado de borrar todas las evidencias, pero este señor encuentra las evidencias. Y bueno, los egipcios nunca van a aceptar la Biblia porque ellos son musulmanes. Claro que hay egipcios cristianos, ¿no? Pero igual, cuando yo estuve en Egipto, esto lo cuento como una anécdota, cuando retornaba de Israel, ya entrando a Egipto nuevamente, llego a la frontera que se llama Taba, en la frontera Egipto. Y bueno, ese día en Egipto no había transporte público, todo estaba cerrado porque era un feriado en Egipto. Y tuve que tomar un taxi que me costó casi $70 de Taba hasta Sharm el Sheikh. Sharm el Sheikh es un balneario en Egipto muy hermoso. Y bueno, pues me subo solito al minibús, que era creo que para 14 15 personas. Bueno, me llevó así como taxi, $70, listo ya. Yo tenía que volver porque tenía que volver a la misión que estaba en el Congo y tenía que estar sí o sí para la fecha en que salía mi avión del Cairo. Y bueno, me subo al minibús y comenzamos a hablar en inglés, en el poco inglés que sabía con el egipcio. Y le digo, yo soy cristiano, le digo, yo creo en la Biblia. Así comenzamos a hablar. Más o menos a una media hora, 25 minutos de lo que comenzamos a transitar la carretera que va bordeando el Mar Rojo. Le pregunto, ¿tú sabes por dónde han pasado los hebreos cuando han pasado este Mar Rojo? Y se ríe él. Me dice, tienes suerte, me dice, en 5 minutos vamos a llegar al lugar, te voy a mostrar dónde ha pasado el pueblo hebreo. Y justo hemos llegado a un lugar que se llama, ahorita no me acuerdo, pero está en el mapa. Nueiva se llama el lugar, ¿ya? Está en el mapa.
Entonces, vamos a llegar a Nueva, me dice, y te voy a mostrar una cosa interesante. Ya, pues yo feliz. Hemos llegado a un lugar donde había un playón y de un cañón, o sea, que conducía al mar. Ese cañón era estrecho, pero llegaba a la orilla del mar y se abría un playón grande, grande, como para albergar a una gran población, por decir, de unos 2 millones, 3 millones de habitantes. O sea, de gente, ¿no? Para el vehículo, donde decía Mueiva, he sacado fotos y un poco más allá, unos 2 kilómetros más, vuelta para y me dice, ven, al lado derecho hacia el cerro, hacia donde salía el cañón. El cañón es un desfiladero, ¿no ve? Entre dos cerros, ¿ya? Que sale como un río, como una quebrada, y justamente por ahí hay una carretera que va también hacia el Cairo. Ahora, carretera asfaltada. Entonces se para él acá, ven, 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 me dice, y me lleva y me muestra un pilar grueso, así, más o menos, de piedra, de pura piedra, más o menos de una altura de unos 3, 4 metros, un pilar. Ese pilar estaba, bueno, escrito en egipcio, algo así con pintura, pero yo le toqué. Yo no sabía nada todavía de estas cosas, ¿no? Después ya comencé a investigar por YouTube y todas las cosas. Y era el pilar que el rey Salomón había hecho colocar en ambos lados de Egipto y de Arabia Saudita, que ahora Arabia Saudita, conmemorando de que por ahí pasó el pueblo hebreo en el milagro del Mar Rojo. En Arabia Saudita, según los arqueólogos, van a ver también en ese programa, lo han hecho desaparecer el pilar, se ha caído, no se lo han enterrado, pero en Egipto está bien plantado, hasta ahora sigue ese pilar. Y se puede ver pues que ahí el mar es tranquilo y según los investigadores hay un puente natural donde se cree que los, la gente que ha sido guiada por Moisés ha pasado ese lugar, ¿ya? Y se ha abierto por ahí el mar Rojo. Entonces ahí me saqué fotos, tomé fotos y dije, pucha, cómo es la bendición de Dios que me ha permitido estar realmente en el lugar. Y si ustedes investigan en YouTube, van a ver el pilar, van a ver el lugar donde realmente es el monte Sinaí, no está en Egipto. El monte Sinaí, el verdadero monte Sinaí, no está en Egipto. Claro que hay un monte Sinaí que ellos han creado, como todo crean los egipcios, para atraer la o sea, el turismo. Ellos han creado ese monte Sinaí, pero el verdadero monte Sinaí, según la Biblia, también está en Pablo. Pablo dice, el monte Sinaí está en Arabia. Creo que está eso en un libro de las cartas de Pablo, ahorita me voy a acordar. Y está el verdadero monte Sinaí en Arabia. Todas las cosas están ya descubriéndose con las nuevas tecnologías. Y en Arabia está precisamente esa área donde están haciendo o sea, un megaproyecto que es The Line, una línea que va a cruzar casi todo Arabia. Está a muy pocos kilómetros de ese lugar porque los árabes quieren destruir las evidencias que son arqueológicas, que hay evidencias arqueológicas de que realmente el monte Sinaí está en Arabia. Y se ve, pues el monte Sinaí, la parte más alta del monte Sinaí, es como si hubiera sido quemado, como dice la Biblia, que ha habido un milagro ahí donde Dios ha descendido a ese monte y ardía el monte Sinaí y salía humo, dice, ¿no? Y las piedras justamente están petrificadas ahí por ese motivo. Nada más, solamente para poder investigar un poquito más. En YouTube está todas estas cosas. Y
Y en esa serie que les he dicho, está todo lo que les acabo de decir y muchas cosas más. Eso nomás quería aportar. Muchas gracias, Renor. Hansel, ¿ibas a aportar algo más? Mm, sí, ya que estamos en la hora de los comerciales, les voy a recomendar un curso de geografía bíblica muy bueno que hizo Poliandes, que coprodujo Poliandes. Ah, no, pero diciéndolo de lo que mencionaba Renor, eh, nada más muy rápidamente, es que efectivamente hay varios lugares que están como probables de alternativas al monte Sinaí, sí, exactamente al Sinaí, y uno de esos es el que dice, el que comenta precisamente Renor. Yo también soy de la idea que el que él menciona es el verdadero, por una cuestión logística también. Mm, Solo por comentarlo muy rápido, hay una planicie muy grande a los pies de este monte y en varios pasajes de la escritura se menciona que el pueblo podía ver a Moisés en la parte alta o subiendo hacia la parte superior del monte. Y en el monte Sión oficial es difícil que la gente pudiera estar acomodada de tal manera que pudiera ver cómo Moisés subía y bajaba, porque es una zona montañosa muy complicada para poder acampar. En cambio, la versión o la opción de Arabia Saudita tiene una planicie muy grande en donde millones de personas, literalmente millones de personas con todo y ganado podían acampar. Hay fuentes de agua, hay pastizales para que también el ganado pues pudiera pastar. Entonces, sí soy de la idea también de lo que Renor menciona, que más bien está del lado de la península arábiga. Y también la forma en que había que cruzar desde Egipto hacia la península arábiga, pues es más compleja, en el sentido de que sí habría que abrir prácticamente un cuerpo de agua gigantesco y la ruta oficial o la ruta tradicional, más bien por decirlo de esa manera, pues el cuerpo de agua que se tenía que atravesar era prácticamente pues un espejo de agua más que un cuerpo grande realmente. Entonces, soy de la idea de que si Dios iba a hacer un milagro con los israelitas, iba a ser un milagro, pero a la altura de lo que estaba pasando, o sea, de una cosa espectacular y no porque Dios dé espectáculos, pero sí el milagro iba a ser verdaderamente lo suficientemente grande como para que el pueblo de Dios creyera, que ya sabemos que somos bastante necios y, y aunque resuciten muertos, ¿verdad? Terminamos de entender quién es Dios, pero solamente acotar esa parte y en qué parte de todo el curso está, pues luego hacemos el comercial completo y les decimos en qué sesión para que lo revisen. Cortesía de Poliandes Incorporated. Bueno, muchísimas gracias por todos los aportes. Siempre, por supuesto, enriquecen mucho más el proceso. Bueno, les agradezco. Nos veremos con el permiso del Señor la próxima semana, desde el Éxodo hasta el Imperio Neoasirio. Bendiciones, que descansen. Gracias, profesor. Chao, amigos, hermanos. Bendiciones. Tania hermosa, bendiciones. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Adiós. bendiciones, gracias.